Quiero hablarles de la relación del pueblo colombiano con nuestra fuerza pública, a propósito del rescate milagroso de los niños indígenas en las selvas de Colombia. Hace poco más de un mes, mientras se discutía en el Congreso el Plan Nacional de Desarrollo Colombia Potencia Mundial de la Vida, hubo manifestaciones de la Guardia Indígena Caucana en la Plaza de Bolívar, y al mismo tiempo hubo estigmatización de los medios corporativos de comunicación y de personajes del establecimiento como Juan Carlos Pinzón, que señalaban a la Guardia Indígena de ser grupos prácticamente paramilitares que estaban intimidando al legislativo. Personajes como Luis Carlos Vélez, que hoy señala al presidente Petro de ser el gobierno que más ha puesto en peligro a la prensa colombiana, una falacia totalmente absurda, era de los que decía en ese momento que los indígenas caucanos estaban armados en la Plaza de Bolívar. Una mentira descarada. Hace poco más de 2 semanas escuché en el podcast de María Jimena Duzán a Eduardo Pizarro en unas declaraciones totalmente irresponsables en donde señalaba que las guardias indígenas, campesinas y cimarronas que se han organizado en más de 2 décadas en todo el país como mecanismos de resistencia de las comunidades organizadas en contra de los grupos armados, incluyendo a la fuerza pública, eran elementos prácticamente paramilitares, con relaciones directas con las disidencias. En algunos casos las señalaba prácticamente de ser disidencias y llamaba a su desarme y desmovilización. Indígenas, negros, campesinos, armados no más con bastones de mando, eran considerados por este señor de derecha, intelectual de derecha, como un peligro para el Estado Social de Derecho. Mientras todo esto ocurría, durante 40 días, el ejército dirigido por las órdenes de Gustavo Petro y por su ministro Iván Velásquez desplegaron todos los recursos del Estado para rescatar a estos niños indígenas. Y no los desplegaron solos, no los desplegaron sin tener en cuenta el territorio, los desplegaron de la mano de la Guardia Indígena. Soldados e indígenas caminaron juntos para encontrar a esos niños en la selva. Fue gracias a los saberes de esos indígenas y a la técnica de la fuerza pública que finalmente fueron encontrados. Es un ejemplo de lo que podemos hacer como país cuando nos unimos realmente. Podemos lograr lo imposible, podemos lograr milagros. La Guardia Indígena, las guardias campesinas y las guardias cimarronas han sido producto de la resistencia histórica de estas comunidades que han sido las principales víctimas del conflicto en Colombia. La fuerza pública ha sido victimaria, sí, pero puede ser otra cosa. Y este gobierno está comprometido con transformarla y convertirla en un ejemplo de derechos humanos y en un ejemplo de construcción de patria. Lo último que ocurrió fue que el general que estuvo a cargo de esa operación puso en su sitio a Daniel Samper y Coronel por ponerlo en una situación incómoda en donde se le burlaron en la cara de su presidente. Esa pues fue mi columna de hoy. No sé ni si le quieres dar la palabra al general. No, señor, va a preguntar. Pero yo sí quisiera pedir ¿se me da, general? Quiero decir lo siguiente, yo entiendo la sátira y otras variaciones literarias y el periodismo, etc. Pero me siento muy incómodo en este espacio. Yo soy general de la República, mi presidente es el doctor Gustavo Petro, él es mi comandante, es nuestro comandante es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, pertenezco también al órgano ejecutivo y no me siento cómodo en este espacio. No, ni más falta. Con todo gusto volvemos o buscamos otro espacio, pero no voy a estar en este espacio donde se traten temas diferentes a los cuales ustedes muy gentilmente me han permitido hablar. Ni más faltaba, general. Sabemos perfectamente que no son temas para que trate un general de la República, son temas políticos y son temas de sátira y formas de abordarlo, pero de ninguna manera vamos a pedirle opiniones a usted sobre. Pero me siento muy incómodo. O sea, si van a haber otras lecturas
artículo y están enfocados en esa misma línea, yo le agradezco y buscamos otro espacio, Daniel, no ha faltado. No, señor, no va a haber más. Vamos a hacer una última ronda de preguntas y agradecerle su inmensa generosidad de haber estado con nosotros hoy en Los Danieles. El general no les dijo nada más que, precisamente por ser un general de la patria, no podía permitir estarse en el mismo espacio donde se burlaban de su comandante en jefe. Daniel Samper es el típico gomelo bogotano de la élite que ha conseguido en su vida su poder mediático y su micrófono gracias a su apellido y nada más. No es que sea un tipo con talento. Y este señor, que muy seguramente consiguió lo que consiguió por su esfuerzo y por su mérito, le dio una lección de democracia, de Estado social de derecho, de que podemos entender que la fuerza pública no solo es esa victimaria de los falsos positivos, sino que puede caminar a ser otra, la que necesita este país para constituirse realmente como una potencia mundial de la vida, y a eso es a lo que le debemos apostar.